Bueno, nosotros somos Gloria Karen Salgado Benítez y Luis Armando González Rojas. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico derivado de la enfermedad COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y cómo este impactó en el área médica para el diagnóstico y seguimiento de algunas enfermedades, en especial aquellas de tipo respiratorio. También vamos a ver y explorar cómo la radiología y las técnicas de imagenología en general han ayudado a detectar y dar seguimiento a este tipo de enfermedades también, debido a que son muy buenas, por ejemplo, el teletórax, que es una técnica en donde se ven los campos pulmonares y nos ayuda a visualizar qué daño o cómo va avanzando la enfermedad en los pulmones o poder detectarlo si es que si la tiene o no la tiene. Bueno, el diagnóstico temprano y preciso de COVID-19 es esencial para controlar su propagación y proporcionar el tratamiento adecuado a esta enfermedad. En la radiología, la tomografía computarizada de tórax y la radiografía de tórax convencional se han convertido más bien en herramientas clave para la evaluación inicial y el seguimiento de los pacientes con COVID-19. Aunque la prueba estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2 es la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, pues las imágenes radiológicas proporcionan información adicional. O sea, esto quiere decir que está bien que se haga la prueba de PCR, sin embargo, existen otros estudios radiológicos como la tomografía y la radiografía simple de campos pulmonares o bien de tórax. Bueno, a continuación vamos a presentar el caso clínico, que es un paciente de 45 años, hombre, que ingresa al hospital con antecedentes de fiebre, tos seca, fatiga y dificultad para respirar desde hace 5 días. El paciente ha tenido contacto con un familiar que dio positivo para COVID-19. En la evaluación inicial, el paciente presenta una saturación de oxígeno del 91% y signos de neumonía leve. Las exploraciones principales o iniciales se hizo una PCR para SARS-CoV-2 que salió positivo, después radiografía de tórax que muestra opacidades bilaterales en vidrio esmerilado en los lóbulos inferiores. Y también se hizo una tomografía computarizada de tórax y se observa infiltrado bilateral difuso en vidrio esmerilado con áreas de consolidación en los lóbulos inferiores, lo que sugiere que es una neumonía viral asociada al COVID-19. Bueno, después de haber estudiado y analizado el caso clínico, ambos tuvimos puntos de vista muy diferentes. Entonces, a continuación vamos a poner en la mesa cuáles son los puntos de cada quien para defender la postura que cada uno de nosotros tomó. Va a iniciar mi compañera Gloria, entonces le doy paso a que exponga sus puntos. Bueno, yo estoy conforme con que se hagan los estudios radiológicos agregados. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la PCR es el estándar oro en el diagnóstico de COVID-19, debido a su alta sensibilidad en este caso, el resultado positivo por PCR confirma la presencia de COVID, sí, pero recordemos que también entran aquí ya los estudios para respaldar ese diagnóstico inicial. La tomografía computarizada, por ejemplo, nos enseña más a detalle los campos pulmonares y podemos saber si la patología es positiva o no. Incluso también con la radiografía de tórax se llegan a visualizar perfectamente bien los campos pulmonares y también podremos saber si es COVID o no. Ok, bueno, tenemos también diferenciación con otras patologías pulmonares. Por ejemplo, aunque la radiología de tórax muestra algunas características indicativas de una neumonía, la tomografía computarizada permite un diagnóstico más específico al identificar patrones que podrían sugerir otras enfermedades respiratorias. La TC de tórax tiene una mayor capacidad de opacidad para detectar anomalías pulmonares tempranas que pueden no ser evidentes en una radiografía.
Bueno, aunque yo no estoy en total desacuerdo en el uso de la tecnología como tomografías y radiografías para la detección de COVID-19, considero que sí es un poco elevada, ya que recordemos que nuestro principio fundamental como radiólogos es ALARA, que significa que debemos mantener las exposiciones a la radiación lo más bajo posibles. Entonces, en este caso, ya se le había realizado una PCR que dio positiva, que como dijo mi compañera, es la prueba de oro en el COVID-19, además de que se le hizo una radiografía de tórax. Entonces considero que con la radiografía de tórax y la PCR hubieran sido necesarias, inclusive hasta con la PCR. Y la tomografía se me considera, o bueno, considero que es algo excesiva, ya que pues con las otras dos pruebas habría sido más que necesario para identificar si es o no COVID. Y creo que ahí ya no estamos siguiendo nuestra regla de mantener las radiaciones lo más bajo posibles o mantener a los pacientes lo menos expuestos que podamos. Sí, yo sé que el diagnóstico clínico es prioridad y en muchos casos el diagnóstico de COVID-19 debe basarse en la evaluación clínica junto con la PCR. No todos los pacientes necesitan la TAC y ya que la PCR es una prueba pues, más que suficiente para confirmar la infección viral. Además, los hallazgos radiológicos de la TAC pueden ser inespecíficos y incurrir en otras enfermedades respiratorias, lo que puede llevar a un diagnóstico erróneo. Eh, También se han dado casos de falsos positivos y sobrecargas en el sistema de salud. ¿A qué me refiero con esto? El uso indiscriminado del ATAC puede llevar a la sobrecarga de los recursos radiológicos, especialmente en situaciones de alta demanda. Además, Perdón. La presencia de infiltrados pulmonares en la TC no siempre se correlaciona con la gravedad clínica del paciente. Un paciente con hallazgos de neumonía leve en la TAC puede no necesitar ingreso hospitalario, lo que podría ser innecesariamente un incremento en la carga de las unidades de cuidados intensivos o en UCI. Y Bueno, sí concuerdo con mi compañero, sin embargo, pues guiándonos por Alara, sabemos que también, pues en estos casos, si el paciente lo requiere y si el beneficio es mucho más grande que el daño que vamos a ocasionar con la radiación, es más conveniente tener varios estudios que podamos visualizar para poder dar un diagnóstico concreto. sí, claro, pero yo considero que en el caso de COVID-19, o sea, yo sí estoy de acuerdo en eso, de que es más el beneficio o es más buscar el beneficio del paciente que pues los conceptos que nosotros ya tengamos antes, pero considero que en este caso no aplica ya que la PCR por sí sola es una prueba indiscutible de que el COVID-19 está presente o hay presencia de enfermedad viral dentro del paciente. La TCA refuerza esta teoría y la TAC, perdón, la TAC ya está como que de más porque sí, aunque es muy buena y puedes ver los campos pulmonares y todo eso, pero ya es una excesión de radiación al paciente, que de por sí ya venía mal y entonces lo estamos radiando un poco más. Bueno, y como conclusión de debate, el uso de la TAC y la PCR deben ser ponderados según la gravedad clínica y los recursos disponibles. La PCR es el método principal para el diagnóstico de COVID-19, mientras que la TAC puede ser muy útil en casos graves o cuando los síntomas no se correlacionan con los resultados clínicos. Bueno, sin embargo, la sobreutilización de la tomografía puede resultar innecesaria y costosa en algunos casos, además de aumentar el riesgo de exposición en la radiación. Un enfoque balanceado que priorice la evaluación clínica y el uso racional de las pruebas diagnósticas es esencial para un manejo adecuado de los pacientes de COVID-19.